Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast Conversaciones Socioambientales. Lo realizamos Danilo Castelli, quien les habla, junto en esta ocasión con Gabriel Ciccini, que ya está de vuelta de su viaje. Así que hoy decidimos preparar un tema los dos, como a los inicios del podcast. Y ese tema va a ser algo que se llama preparacionismo. ¿No? Mejor dicho, va a ser contra el preparacionismo. Le paso la palabra a Gabriel para que nos explique, bueno, qué es el preparacionismo y por qué estamos en contra. Bueno, gracias por hacer este capítulo nuevamente, por retomar. Eh, Quería, bueno, comentar brevemente qué es el preparacionismo, que es algo capaz que está más extendido en otros países y no tanto en Argentina o en Latinoamérica, pero que es una tendencia que es probable que vaya expandiéndose. Y bueno, ¿en qué consiste el preparacionismo? Nosotros vamos a ver las limitaciones de este enfoque, porque los preparacionistas serían aquellos que ante un posible colapso o agravamiento de la situación ambiental, empiezan a tratar de organizarse, ya sea a nivel familiar o a nivel comunitario, o incluso a veces de forma individual, para el peor escenario. Intentan prepararse para resistir un escenario catastrófico. Eh, un ejemplo bastante clásico de preparacionismo eran aquellos que se armaban un búnker y lo proveían de mucha mercadería, muchos alimentos, muchas reservas en caso de guerra nuclear o de una situación por el estilo. Entonces buscaban su supervivencia ante ese probable escenario. Eh, en la actualidad, ya también desde hace varias décadas, ante un inminente colapso social por motivos ambientales o por alguna guerra o por lo que sea, hay individuos que se entrenan, se preparan para aguantar estos contextos difíciles, estas circunstancias adversas. Y me parece importante señalar que la crítica va por el lado de buscar una solución más individual a un problema social. Y por solución individual también hay que mencionar la búsqueda de armar pequeñas comunidades, porque es como una especie de familia ampliada. Si uno piensa que generando una comunidad resiliente, que produce alimentos agroecológicos, que logra vivir sin electricidad, o que tiene, puede prescindir de la tecnología, se está listo para la supervivencia en caso de colapso, eh, tendríamos que señalar que el colapso también se los llevaría puesto, en el sentido de que sería muy difícil que una pequeña comunidad autosuficiente pueda sobrevivir en un escenario de desesperación generalizada por derrumbe de las estructuras de la sociedad actual. Serían la depredación de los desesperados haría que un lugar que tenga alimento y que sea capaz de sostener la vida sería atacado por estas personas que desesperadas. No lograrían sobrevivir como un oasis o una isla aislada. Se convertirían en objetivo de los que no tienen para comer. Y sería muy difícil sobrevivir a eso. Hay Sí. un capítulo de una serie que si querés comentar, Danilo, de, de, de una serie llamada Colapso, ¿no? Si no me equivoco, Sí. donde abordan este tema, por ejemplo. Sí, es una serie francesa. No, bueno, el tema que no se la consigue por Netflix, hay que buscarla y bajarse los capítulos, ¿no? Que se llama El Colapso. Y bueno, justamente son creo que 13 capítulos en total. La particularidad que tiene son capítulos de 20 minutos, de menos de media hora, y todos de una sola toma. ¿No? Entonces el protagonista o los protagonistas del capítulo, la cámara los está siguiendo todo el tiempo, como si estuviera filmado en tiempo real, ¿no? Sí. Eh, Uno de esos, bueno, eh,
toda la serie aborda un escenario de colapso, en este caso de Francia, de la sociedad francesa, ¿no? Y distintos aspectos y distintos también días, ¿no? Que han pasado en cada capítulo. Y bueno, hay un escenario así de una semana después del colapso de las ciudades, por ejemplo, donde la gente ya no se puede quedar a vivir porque ahí no hay nada para comer, no hay espacio para producir. Entonces empieza el capítulo con un grupo de gente, de familias en el campo, ¿no? Han huido de la ciudad y están yendo hacia lo que ellos conocen como una comunidad ecológica, ¿no? Sustentable, que produce sus propios alimentos de manera agroecológica, ¿no? Bueno, llegan, son recibidos por esa comunidad, pero bueno, son tantos que los líderes de esa comunidad, lo que la fundaron, se reúnen a puertas cerradas y bueno, y dicen, no podemos recibir a tanta gente. No, cuando se agote todo lo que tenemos acumulado no la vamos a poder alimentar. Entonces tenemos que expulsar a algunos. Y esto se sabe, ¿no? Porque bueno, la Cámara está siguiendo a uno de los nuevos, digamos, de los que vinieron, de los nuevos refugiados, que está espiando esa reunión, ¿no? Y a partir de ahí se da un acto de desesperación que, bueno, que lleva el caos a esa comunidad, ¿no? Esa comunidad ecológica que se había preparado, ¿no? De gente que por cambiar de estilo de vida o por saber lo que se venía, se fue al campo, ¿no? Y se ocupó de construir de infraestructura y de poder alimentarse, de tener soberanía alimentaria, pero en un escenario de sálvese quien pueda, donde la gente no puede sobrevivir en las ciudades, esa gente va a ir a algún lado, ¿no? Y va a llevar el caos con ella, de alguna manera. Entonces, el preparacionismo, incluso a nivel de fundar ecoaldeas, ¿no? es un poco similar a, por ejemplo, que un barrio de una ciudad pretenda salvarse solo, ¿no? Que un barrio de una ciudad quiera acumular bienes y tener huertas comunitarias, por ejemplo, o huertas familiares, y bueno, pero va a llegar la gente desesperada de los demás barrios de la ciudad, ¿no? Y bueno, y más irracional aún es la idea de que en un contexto así uno puede salvar a su familia, ¿no? De que si se fortifica lo suficiente y acumula las conservas suficientes, va a poder sobrevivir al colapso de la comunidad. Así que nosotros, esta ilusión, ¿no? Es muy anglosajona, también tiene que ver, es muy compatible con el individualismo anglosajón, ¿no? Bueno, de la autonomía, pero a nivel individual, ¿viste? O familiar, de la arrogancia de creer que los individuos pueden sobrevivir a la comunidad, ¿no? Cuando la comunidad está hecha de individuos, pero los individuos no hacen a la comunidad, por así decirlo, son hechos por la comunidad. Entonces no pueden sobrevivir a la caída de la comunidad. En capítulos anteriores habíamos hablado de las 5 fases del colapso, ¿no? La primera es la financiera, la segunda es la comercial, la tercera es la estatal, ¿no? Así que cuando decimos un escenario de colapso, por lo menos esas 3 primeras tienen que haber pasado. Y eso significa que la comunidad y las familias están por su cuenta, ¿no? Tienen que ocuparse ellas de hacer lo necesario para sobrevivir en una nueva economía, con la infraestructura que haya sobrevivido o con la que se pueda construir. Y bueno, hay cada vez más gente sensible, ¿no? Al inminente colapso de esta civilización y de nuestros países. Entonces, esa gente puede ser presa, ¿no? de propaganda y de incluso emprendimientos comerciales que les vendan la idea de que
te vendo este kit de supervivencia y tu familia va a sobrevivir un apagón, por ejemplo, un apagón prolongado. eh, o te vendo la idea de venirte a esta comunidad para salvar a tu familia del colapso de las ciudades, ¿no? Y nosotros vemos eso eh, como un desperdicio de tiempo y de recursos, ¿no? Porque no funciona. Es, es, puede ser tan dañino como creer en el capitalismo verde, ¿no? En querer salvar este sistema de su colapso. Entonces lo que tenemos que prevenir nosotros es el colapso de la comunidad. Y para eso tenemos que construir alternativas comunitarias y no solo en una sola comunidad, ¿no? Sino con las comunidades que tenemos cercanas también. Yo vivo en Villa Carlos Paz. Si acá lográsemos construir una Villa Carlos Paz sustentable, que sobreviva el colapso de la economía provincial y nacional, por ejemplo, pero no hacemos nada para que no colapse Córdoba Capital, que la tenemos a 30 kilómetros, la gente que huya de Córdoba Capital nos va a pasar por encima. Así que tenemos que tener una visión más amplia, comunitaria e incluso intercomunitaria. Gabriel, te paso la palabra. Sí, yo pensaba por eso, no es que uno quiere descalificar la acción local o comunitaria o de grupos, sino saber sus límites. Que si no se pueden operar como ejemplos a seguir por otras comunidades. Por ejemplo, ¿no? Si Villa Carlos Paz, tomando tu ejemplo, lograra tener una sociedad sustentable, reestructurada de una forma en la que pueda tener mucha autosuficiencia y garantizar la supervivencia de su población, eso debería ser un ejemplo a difundir para que se tome en otros lugares, no algo para aislarse. Pues yo pensaba que si todo uno se pone a jugar con las escalas, pasaría lo mismo si una provincia de la Argentina logra una adaptación al cambio climático, al colapso, y logras tener la estructura, la reorganización suficiente como para sobrevivir un escenario muy adverso, y logra sostenerse, esa provincia sería sería hacia donde van a migrar todos los desesperados también. Y si uno sube de escala, pasaría con los países. Si un país logra tener las condiciones mientras el resto del mundo se derrumba, ellos estar bien, ¿no? Tener una buena calidad de vida, mientras el resto del mundo está en una situación desastrosa, y la migración masiva empezaría a suceder, y la única forma sería cerrar fronteras de forma militarizada, ¿no? Para no ser objetivo de las personas que están desesperadas. Esto ya estamos viendo con las migraciones por motivos climáticos, que seguramente vamos a tener algún capítulo dedicado a eso, porque es un fenómeno que sirve también para pensar en relación con esto, ¿no? De cómo va en aumento la migración por motivos generados por el cambio climático y por el colapso de algunas sociedades. Sí, por ejemplo, ya la emigración siria, que ha sido por temas en parte climáticos, ¿no? Pero en parte por la guerra civil que se ha desatado, ha generado un montón de problemas geopolíticos en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y estamos hablando de relativamente pocas personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando eso se multiplique por 10 o por 100? Porque a medida que más zonas del planeta se vuelvan inhabitables, porque tengan olas de calor prolongadas, porque no puedan, porque estén desertificadas y no se pueda cultivar, ¿no? O porque sean inundadas, ¿no? En el caso de islas, de zonas costeras, porque sean inundadas por la elevación del nivel del mar, ¿no? Entonces todo eso va a generar un montón de emigrados climáticos, millones. Actualmente hay 100 millones. 100 millones, la mayoría es por guerras, ¿no? Pero la proporción de emigrados climáticos va creciendo.
¿no? Entonces va a ir creciendo la cantidad total de refugiados, ¿no? Y va a aumentar la proporción de refugiados climáticos. Además que cada vez va a haber más guerras y que uno capaz piensa el motivo de la inmigración es la guerra, pero muchas veces subyace a una guerra, Sí, una pelea por recursos escasos, sí, una crisis económica profunda producto de varias sequías. Se van dando fenómenos que pareciera que es la guerra el motivo, pero el motivo más profundo es una alteración de los territorios, de los recursos disponibles. Entonces, exacto. Yo ahí hay que sí, tener en cuenta eso. estaba pensando algo en realidad lo que vos decías, ¿no? Vamos a, a evaluar un solo aspecto, que es el alimento, ¿no? Porque Sí. hay, no sé si una teoría o una regla como que una población, en el momento que se saltean 4 o 5 comidas, ¿no? Ahí estalla el caos, ¿no? Entonces imaginemos una ciudad que recibe toda su alimentación de afuera, ¿no? Una ciudad que no produce nada de su alimento y colapsan las cadenas de distribución, ¿no? Y por días y por semanas no viene alimento nuevo. Bueno, eventualmente se va a acabar lo que cada uno tiene en su casa, se va a acabar lo que está en los supermercados, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar? Lo peor. Entonces, si ya sabemos eso, si ya tenemos razones para creer que, si ya las ciudades pueden pensar en escenarios de emergencia, ¿no? Hay que incorporar ese escenario de desabastecimiento como un escenario más de riesgo, ¿no? Y bueno, las ciudades tienen una política de plan de riesgo. Hay muchas ciudades que tienen planes de riesgo ante apagones prolongados o falta de combustible, ¿no? O bueno, o incendios forestales, están cerca de un bosque. Entonces hay que incorporar ese escenario de desabastecimiento al plan de riesgo y obviamente la manera de mitigar el riesgo es empezar a producir alimento localmente. Porque la gente se puede ir a ecoaldeas o podemos fundar más cooperativas agroecológicas en el campo, que algo que hay que hacer una transición agroecológica a nivel nacional, en el caso de Argentina. Eh, pero nosotros tenemos un país donde el 90% de la población está en ciudades. Entonces hay que producir alimentos ahí, ¿no? Y eso en este momento son los estados los que tienen, los estados municipales, los que tienen la escala y la responsabilidad de prever estos escenarios y de empezar a disminuir el riesgo, ¿no? A disminuir la vulnerabilidad, eh, en este caso alimentaria. Sí, en relación a lo que decís, para mí, simultáneamente que se avanza con la agricultura urbana, por ejemplo, también hay que entender que hay que deslocalizar o descentralizar la población, ¿no? Revitalizar los pueblos, promover el desarrollo de nuevas ciudades, de que no esté. Va a ser muy difícil. Esto que planteas es válido, pero es muy difícil en, en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en las megalópolis, ¿no? Por Sí, ejemplo, cuando hay una megalópolis gigantesca con tantos millones de habitantes, es muy difícil que sea viable que la agricultura urbana pueda satisfacer las necesidades de esos millones de personas. Por más que la desarrolle, que siempre está bueno que se desarrolle, capaz como mucho vas a lograr un 10% o un poquito más, pero no vas a lograr satisfacer las necesidades alimenticias sí. de tantos millones. Tenemos que tener un debate sincero sobre la capacidad de carga de los territorios también. Eso es algo que en el urbanismo es como un secreto a voces y nadie lo quiere decir porque el primero que lo dice paga un costo político, ¿no? Porque si vos decís, bueno, esta ciudad que tiene este ejido, con este territorio, bueno, no puede tener más de 100.000 habitantes. Pero estás en contra de la inmigración es un derecho, yo puedo vivir donde quiera. Además, por ejemplo, vos lo decís ahora porque vivís ahí, ¿viste? Eh,
pero el tema es que hay una cuestión física objetiva, ¿no? Tiene que tener un límite, no la cantidad de la población, porque esa es otra trampa, pero sí la densidad demográfica, ¿no? La cantidad de gente que puede vivir por kilómetro cuadrado, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en un territorio, y si se trata de un territorio donde no tenés un buen suelo y un buen clima, un clima favorable para cultivar, bueno, menos capacidad de carga tiene todavía. Entonces Sí, sí, a ver, si mañana asumiera un gobierno nacional y en las provincias también, que sea responsable sobre todo esto, lo primero que tendría que hacer es encarar justamente esta desconcentración de la población argentina en el AMBA, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires. Porque no va a haber ninguna manera sustentable que pueda vivir tanta gente concentrada ahí, ¿no? Entonces, como vos decís, sí, claro, tiene que promoverse como una vuelta al campo, una desurbanización y una re-ruralización, como nos dijo Carlos Taibo. Entonces tienen que hacerse, hay algunos, para que las ciudades decrezcan, por ahí los pueblos tienen que crecer, ¿no? es Y importante, Daniel, porque aparte, uno de los debates que a veces se dan es que en realidad es más sustentable tener la población concentrada en un lugar para que después haya más espacios verdes o algo. A veces el debate va por ese lado, sí, ¿no? sí, pasa que la gente que dice eso está cree que el petróleo va a seguir para siempre, que vamos a tener la misma cantidad de energía que tenemos ahora. No, pero Eh, aparte ya hay un montón de pueblos que están subocupados, es decir, que están vaciados, que sí, tienen infraestructura, tienen instituciones, colegios, tienen ya toda hasta viviendas que están vacías, em, pueblos que en algún momento llegaron a ser, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, 50.000 habitantes y capaz ahora tienen 5.000. sí, eso Entonces, no quiere, a ver, no quiero decir que hay que irse a vivir a zonas, a los parques nacionales, no sé, a zonas rurales, a zonas donde hay naturaleza, porque si no acabamos con lo que queda de naturaleza. Pero sí no, pues, sí está bueno irse a vivir, bueno, a pueblos o a municipios más chicos, eh, pero que haya un correspondiente decrecimiento en las ciudades, ¿no? Porque si no es como sigue creciendo la mancha urbana en todos lados, este, pues para que un pueblo crezca también tiene que tomarle lugar a la naturaleza, ¿no? Entonces si los pueblos crecen pero las ciudades no decrecen, no estamos haciendo lo correcto. sí, para mí debería ser un tema urgente a nivel político ir desmantelando las megalópolis insustentables. Es una tarea clave para pensar, justamente para no caer en la lógica preparacionista, ¿no? De una solución más individual. Sino esto es una solución macro, difícil, donde hay mucho en juego a nivel político, que hasta puede ser impopular, pero que hay que ir planteándolo, de ir disminuyendo la población de las megalópolis, para que se vayan distribuyendo en ciudades intermedias, pequeñas. Sí, sí, por eso a ver, nosotros no estamos promoviendo como que colapse todo y después vemos. No, 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 a ver, estamos promoviendo medidas de acción que se pueden tomar ahora, sobre todo a ver, si hay vecinos o funcionarios que están escuchando, que tienen alguna injerencia en, en la urbanización, ¿no? En las decisiones de urbanización de sus ciudades, ¿no? O de gobierno. Eh, ¿Viste? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas es renovar eh, los planes de riesgo de las ciudades, o hacerlos si no los tienen, ¿no? Entonces, incluir en los planes de riesgo, bueno, estos escenarios que sabemos que se van a venir, que es desabastecimiento de combustible, apagones eléctricos prolongados, desabastecimiento de mercadería, ¿no? prolongada. Y bueno, además que todo eso va a estar encima de, bueno, la crisis económica, la pérdida de empleo, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer tenemos la posibilidad de aplicar algunos planes de transición hoy mismo, ¿no? Incluso si pasa por ejemplo, bueno, como ahora me toca, ¿no? Personalmente, en Carlos Paz hay un humedal que está amenazado por un emprendimiento de urbanización que no responde a ninguna necesidad de los vecinos, ¿no? Entonces, si la ciudad pierde ese humedal, sucede que primero van a ser inundables, va a haber mayor riesgo de inundación para toda la gente que vive abajo de ese humedal, ¿no? Pero segundo, la ciudad pierde también todos los servicios ambientales de los humedales, ¿no? Que tienen que ver con la regulación hídrica, con la absorción de dióxido de carbono, con la preservación de biodiversidad. Entonces, como vecinos también es importante organizarse. Si uno no está fuera del poder político, no tiene posibilidad de injerencia en las decisiones de cómo va a crecer la ciudad, de cómo se va a desarrollar, por lo menos parar, ¿no? Levantarse y parar estos emprendimientos dañinos. Y esto de poder actuar localmente es diferente del preparacionismo, ¿no? Porque es algo que tiene en mente, algo el lema del ecologista era actúa localmente, piensa globalmente, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Ese lema hay que repensarlo, hay que adecuarlo a los tiempos presentes y ver su potencialidad. Porque efectivamente, uno actúa principalmente desde lo local. No podemos incidir tanto a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, a nivel mundial somos bastante insignificantes. Pero a nivel local podemos tener un protagonismo de generar transformaciones. Y la clave es que esas transformaciones no se queden ni siquiera en las fronteras del pueblo, ni en las fronteras provinciales, ni en las fronteras nacionales, sino que hay que ir preparando y articulando a niveles de mayor escala. Sí, yo diría actuar local, pensar integral, ¿no? Porque de manera integral incorporamos lo local, lo provincial, lo nacional y lo global, propiamente dicho, lo internacional, ¿no? Porque si no es como que uno tiene la cabeza en algo demasiado abstracto, ¿no? Que bueno, es lo que le pasa al activismo climático, ya lo hablamos en otro lado, ¿no? Piensan que reducen la cuestión ambiental al cambio climático, que es algo así planetario, y entonces se concentran en concienticemos sobre el cambio climático, concienticemos, y no dedican fuerza a defender quizás un bosque o un humedal o una plaza que tienen cerca, ¿no? Un espacio verde. Entonces hay que integrar lo local con lo que pasa en otras localidades, lo que pasa en tu provincia, en otras provincias, en tu país, en otros países. Y también esto, ¿no? Promover la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, si hay incendios en el sur, sí, uno ver también, ¿no? De difundir, de generar conciencia con eso, sabiendo que capaz no se puede hacer demasiado por las distancias, o no se puede capaz ayudar como uno quisiera, pero sí generando difusión y viendo que no ocurra lo mismo a nivel local, ¿no? Ahí durante los incendios hubo unas difusiones de CBU, de las brigadas de bomberos, ¿no? Y las brigadas forestales. Ahí tomé como fuente a la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Porque también ahí aparece algún oportunista diciendo, ¿no? Y estafa a la gente poniendo un CBU personal, digamos. Sí. Y también ahora lo compartí en el video anterior, ahí está la posibilidad de ayudar a las familias que perdieron las casas durante los incendios, ayudar financieramente. Eso también está organizado de manera comunitaria, y se puede chequear. Entonces, bueno, es muy importante un detalle, me viene a la cabeza que es importante garantizar
que no haya estafa, ¿no? En una época donde hasta el presidente es un estafador, es importante garantizar mecanismos donde las estafas, también para generar confianza. Creo que en las luchas, en la solidaridad, también la confianza y la transparencia es fundamental para no generar frustración, ¿no? Porque si uno, con toda la buena intención, hace una donación y para ayudar a las víctimas de los incendios, y eso no llega de ti, ¿no? Genera, ¿no? un daño moral, una frustración tan grande que aleja de cualquier acción colectiva. Uh-huh. Sí, por eso hay que tener cuidado. Que para mí, por eso la referencia principal tienen que ser organizaciones y vecinos que estén ahí en el territorio, ¿no? Y uno en esta era, la verdad, es más fácil que nunca antes hacer contactos con gente directo que no vive en tu zona, ¿viste? A ver, nosotros lo hicimos con una vecina de la comarca andina, ¿no? Que fue ella la que pasó este link que yo publiqué en el video anterior. Y bueno, y hemos preguntado también por WhatsApp a Demián, por ejemplo, Demián Morazzi, que vive en Chubut, que bueno, no fueron los incendios tan cerca de donde él vive, pero él conoce a la gente que está por ahí. Así que por eso ha sido importante incluso para nosotros poder hacer los contactos que hicimos a través del podcast, ¿no? Con gente que vive en otras provincias y que nos cuenta estas realidades con lo que tenemos, con lo que no queda solamente en el podcast, sino que abre la oportunidad de otras acciones en común. Bueno, y volviendo al tema, ¿no? Por ejemplo, de producción de alimentos para lograr la sustentabilidad, cierta soberanía alimentaria a nivel por lo menos local, es importante también tomar experiencias que se están dando actualmente, ¿no? Sobre agricultura urbana. Yo recuerdo una visita que tuve a Rosario hace unos años, donde Rosario también recibió bastante reconocimiento internacional, porque bueno, en un momento determinado se impulsó desde el municipio la agricultura urbana y creció bastante en poco tiempo. Y yo también, bueno, tuve la oportunidad de viajar por Europa y también hay mucho fomento de la agricultura urbana. Y siendo así también sincero, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estuve por Berlín. En Berlín no vas a lograr satisfacer las necesidades de la población, porque es enorme Berlín, con agricultura urbana. Pero ya lograr una producción del 20% de alimentos a nivel local es un montón, no es poco. Sí, bueno, sobre todo, a ver, pero ese 20% es porque la economía sigue dedicada, digamos, a lo que se dedica, digamos, sigue siendo una economía orientada al capitalismo global. Si el 80% de la población de Berlín se dedicara a la agricultura, sería otro resultado, sí. ¿no? Seguramente contribuirse, ¿no? Pero en los alrededores se podría dar formas en las que se garantice la soberanía alimentaria. Sí. El tema, pero cuando están concentrados, ahí hay un tema que es para debatir, ¿no? La concentración poblacional pone límites a la posibilidad de que una ciudad se autoabastezca. Sí. Hay un límite así físico, ¿no? De que no se puede por la densidad poblacional. Pero eso no es inmutable. Lamentablemente no hay muchas experiencias de ciudades que se fomente la desconcentración. Yo me acuerdo una que se dio y que también hay un documental que está bueno, que es Detroit. Detroit era una ciudad hiperurbanizada. Pero colapsó. Colapsó producto de industria automotriz. Se cayó la industria automotriz. Deslocalización de las industrias, bueno, es un tema largo, pero la cuestión es que bajó su población muchísimo. Y esa disminución de la población habilitó lugares, ¿no?
habilitó que se destinen más lugares a la producción de alimentos. Sí. Y de esta manera no lograron tener el poderío económico que tenían antes. No sé, obviamente decreció económicamente la ciudad de Detroit, pero ganó por lo menos dio algunos pasos en la soberanía alimentaria. Se tomó medidas para fomentar la agricultura urbana en los espacios disponibles. Y eso se puede llegar a dar también en zonas donde industrias en procesos de desindustrialización, que muchas veces van a ser irremediables, es decir, no se van a poder evitar. Sí. Hay procesos de industrialización que van a ser irreversibles por cuestiones energéticas, por cuestiones de mutaciones en la economía, en la tecnología. Entonces, cuando haya zonas disponibles, hay que hacer disputa, ¿no? Muchas veces hay un territorio disponible y hay una disputa entre un emprendimiento inmobiliario y poder luchar para que eso se destine a la agroecología. Y se me está ocurriendo también el caso de Cuba, ¿no? Bueno, aclarando que no damos ningún apoyo a la dictadura del Partido Comunista, pero bueno, Cuba por razones geopolíticas, bueno, al pertenecer al bloque soviético, ¿no? y tener un bloqueo por parte de Estados Unidos, cuando el bloque soviético se cayó, se le cayeron también las oportunidades de importar todo lo que antes importaba de la Unión Soviética y de otros países, ¿no? Entonces, a nivel alimentario, tuvo que hacer una transición a marchas forzadas en la agricultura. Por suerte, ya tenían gente formada en agroecología, ¿no? A la que habían ignorado por mucho tiempo, porque total podían hacer agricultura convencional, monocultivos para vender, a cambio de lo cual iban a recibir todo lo demás, incluyendo combustible, ¿no? Y en un tiempo relativamente corto se quedaron sin la posibilidad de importar alimentos y con desabastecimiento de combustible que mueve la maquinaria agrícola. Entonces tuvieron que hacer una transición a la agroecología. Hay un documental sobre esto muy conocido que se llama Agroecología en Cuba, ¿no? Entonces, acá fue por una cuestión geopolítica, ¿no? Pero en un escenario de colapso del comercio internacional, por ejemplo, donde los países se queden sin la posibilidad de importar alimentos, está este ejemplo positivo de que se puede movilizar la fuerza de la población para hacer una transición agroecológica y poder alimentar la población. Sí, y bueno, es interesante que Cuba capaz tiene más facilidades en eso por la cuestión agraria, la reforma agraria que tuvo y que el gobierno maneja gran parte de las tierras. Pero por ejemplo, en países donde la tierra está muy concentrada, como Argentina, sí. si uno logra que un latifundio, en vez de producir soja transgénica para la exportación, ese latifundio, esas tierras, se destine por lo menos un porcentaje de esa tierra a la producción de alimentos para la población local, para satisfacer necesidades, ya se daría un avance. Pero bueno, esas son disputas políticas. Sí, sí. ¿No? Lograr que porciones de tierra sean ganados a la agroindustria y sean ganadas para el pueblo, ¿no? Para la producción de alimentos que satisfagan las necesidades de la población. Son disputas que parecen muy lejanas, ¿no? Pareciera que tiene que haber una revolución para que haya una reforma agraria. Sí, el tema es que hay cosas que ya están pasando y que los habitantes de las ciudades pocas veces nos enteramos. Porque cuando los noticieros nuestros dicen el campo, se refieren a la mesa de enlace, por ejemplo, ¿no? Sí. Que representan a los grandes productores, y generalmente productores monocultivos. Y hay todo un sector agroecológico en el campo, a nivel familiar y a nivel cooperativo. Entonces está la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tiene nodos de venta de alimentos agroecológicos en muchas ciudades, incluyendo Buenos Aires, y está esa posibilidad, ¿no? de primero que mediante nuestro propio consumo podemos fortalecer a esos productores,
Y segundo, de tomarlos como ejemplo para crear más cooperativas ecológicas en las ciudades o en las inmediaciones de las ciudades, ¿no? El tema es que esto es algo que tiene que tener o un impulso estatal o por lo menos que el Estado no esté en contra. Volviendo a este punto, para mí, sin caer en una visión reformista, de simplemente aspirar a pequeñas concesiones, pero sí es importante, por ejemplo, las tierras públicas. Que las tierras públicas, en vez de destinarse a emprendimientos inmobiliarios, se destinen a agroecología. Y eso solamente se logra con organización y demanda de la población. Si un Estado municipal tiene tierras disponibles y puede elegir entre venderlas a un sector privado o, si hay presión, destinarlas a la producción agroecológica, ahí tenés una disputa, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, porque son cosas que se dan constantemente, ¿no? Muchas veces en las legislaturas se discute qué hacer con tierras públicas, Sí. o tierras que también van a parar al Estado porque los dueños mueren, o distintas situaciones, ¿no? Y si no hay un movimiento que esté reclamando tierras para la producción, eso va fácilmente al privado. Sí. En cambio, Sí. si hay cooperativas robustas, fuertes, con capacidad de demanda, organizada, pueden lograr tierras para la producción de alimentos destinados a la satisfacción de necesidades de la población, ¿no? Sí, ahí lo que yo quiero dejar claro es que, a ver, podemos tener la suerte en algún momento de un gobierno que sea, gobierno local, que sea sensible a estas cuestiones, ¿no? Y que impulse la creación de un sector agroecológico local, ¿no? Pero lo que tenemos que lograr es que sean las cooperativas agroecológicas las que eventualmente lideren la transición, porque los gobiernos pueden cambiar. A ver, digamos, había una experiencia agroecológica interesante. Bueno, hay una experiencia agroecológica interesante en Misiones, ¿no? que nos contó Juan Carlos Furlan. También hubo una experiencia interesante en Gualeguaychú. Y bueno, en Gualeguaychú cambió el gobierno y desfinanció todos los programas relacionados con la agroecología, ¿no? Entonces ese sector está luchando ahora. Por eso hay que, si en algún momento se logra que algún gobierno tenga una cuestión sensible e impulse esta cuestión, esta transición agroecológica local, hay que hacer de una manera que, bueno, que ese impulso sea inicial y que después las cooperativas se arreglen solas. Para incluso enfrentar el escenario de un gobierno que les sea hostil. Sí, en esto hay un debate que es sobre la convivencia pacífica entre los dos modelos, ¿no? Entre el modelo agroindustrial orientado a la exportación y la agroecología, ¿no? Muchas veces el kirchnerismo, por lo menos, pretendía que existan los dos modelos, ¿no? Y tengan una convivencia pacífica, en el sentido de que ambos se destinaban a distintos objetivos, a distintos públicos. Sí. O también cuando estaba la producción orgánica, ¿no? Estaba la producción orgánica, que también hay un nicho de mercado, ¿no? Para la exportación de productos orgánicos. Y la producción más convencional, que tiene otro impacto ambiental. Y ahí el problema es que esos modelos están en puja y que la voracidad de la agroindustria hace que quiera también apropiarse de las hectáreas que tienen otra lógica. Y que también no quieren que se expanda la otra lógica de producción. Sí. Por eso, entonces, a ver, ahí justo me hace el pie para algo, porque, bueno, aparentemente nos hemos desviado del tema. Había empezado a hablar del preparacionismo, pero no, realmente no nos desviamos. Estamos mostrando, como ejemplo, ¿no? Una lógica opuesta al preparacionismo del sálvese quien pueda a nivel individual o familiar o incluso comunitario. Estamos acá hablando con Gabriel, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos intervenir en luchas que se están dando ahora a favor justamente de la agroecología, a favor de la
soberanía alimentaria, a favor de la resiliencia de las comunidades, de las ciudades. Por eso tenemos, no solamente este es un episodio para, bueno, pronunciarnos ideológicamente contra el preparacionismo, sino para dar ejemplo de cosas que podemos estar haciendo ahora, ¿no? Yo quería agregar algo que es que una de las consecuencias que muchas veces tiene la postura más preparacionista, ¿no? De un poco obedece a la lógica, sálvese quien pueda, y que tiene un efecto despolitizador. Sí. Y uno comprende la despolitización si uno entiende la política como lo que se da a nivel estatal y entre los partidos políticos. Si uno tiene esa visión de la política, uno fácilmente quiere desvincularse de eso y ser autónomo de esas dinámicas. Pero estamos hablando también de lo que estamos hablando recién, son cuestiones políticas, de disputas políticas, disputas por la tierra, disputas por el modelo de alimentación, de producción de alimentos, por la política urbana. Claro. Todo eso merece politización, ¿no? Y si uno se aísla, se prepara de forma aislada para la supervivencia, muchas veces se desvincula, ¿no? Se desconecta de estos problemas que estamos mencionando recién. Entonces, otra de las críticas del preparacionismo es esta desconexión de los problemas políticos que afectan a las ciudades, a la población en general. Sí, de los problemas políticos y comunitarios, ¿no? Es como se pretende, se promueve justamente una desconexión entre las comunidades, ¿no? Y de las familias con las comunidades. Sí, y a veces desde justificaciones ideológicas incluso, ¿no? Muchos anarquistas o hippies que tal vez no tienen la visión anarquista, pero tienen una concepción de ser autónomos. Sí. Que nadie les diga qué hacer. Sí, ¿no? De vivir a su manera, de forma aislada, ¿no? Sí. El problema con esto, primero que no, como dijimos, difícilmente sea sostenible en un contexto de colapso. Por más exitosa que sea la comunidad autónoma que uno funde y que lo bien que... Siempre hay problemas internos igual, ¿no? Cuesta sostenerlo ya por... Muchas de estas iniciativas duran poco por sí, pero además, a ver, pongámosle que no haya internas, ¿no? Y que una casa familiar o un barrio en una ciudad o una comunidad no solo logre tener soberanía alimentaria, energética, etcétera, sino que estén armados, ¿no? Y tengan la capacidad militar, por así decirlo, para, bueno, tener seguridad, protegerse de invasiones, de saqueos. Igual significa que estás obligado a destinar recursos a protegerte militarmente. Estás obligado a tener y más recursos todavía cuanto mayor sea el peligro que está afuera. Y a cerrar fronteras, mira, a generar un nosotros contra un ellos. Sí, sí. Pero además de eso, eventualmente sí va a generar una interna. Porque, a ver, los que están en la línea de tiro, ¿no? Los que tienen... Va a haber gente que se va a tener que dedicar full time, digamos, a la seguridad o a la defensa. Entonces, los que cultivan la tierra, los que producen alimentos, van a tener que trabajar el doble para mantener a esos, para que esos puedan estar full time, ¿no? Sí, entonces, se va a una lógica también total. Claro. Entonces hay un gasto de energía, porque ahí no se subestima el tema se idealiza, ¿viste? A veces con estas fantasías libertarias de la autonomía total, de que, bueno, la misma persona va a cultivar y va a cocinar y va a estar armada. Como que una persona puede hacerlo todo. No es así. También en algún momento tenés que dormir, ¿viste? Y vas a tener que contar con que tu vecino te proteja. Entonces, si vamos a aplicar la lógica comunitaria, la apliquemos bien y desde ahora, para prevenir esos peores escenarios. Sí, y para mí, bueno, algo que estamos haciendo en estas conversaciones, ¿no? Es señalar riesgos, peligros, ¿no? Los peligros de cooptación, los peligros de tomar estas derivas más individualistas. Considero que es muy relevante, ¿no? Porque
muchas personas capaz con buenas intenciones, incluso con mucha conciencia de las problemáticas ambientales, pueden tomar estos caminos, Sí, sí, por diferentes motivos. en un contexto de desesperación, alguien que encuentre este nicho de mercado de vender kits de supervivencia o cursos de supervivencia se puede hacer rico con la Que lo hace. desesperación de la gente. Conozco gente que lo hace y que son como emprendedores en este sentido. No tienen por ahora mucho éxito, pero apuestan a que cuando la cosa empeore Sí, van a ser exitosos vendiendo sus modelos de comunidades sustentables. Eh, existen y muchas veces también este aislamiento, esta desconexión, esto también lo quiero señalar, ¿no? Porque lo hemos hablado de los conspiranoicos, algunas teorías, algunas posiciones muy radicalizadas, o que tienen apariencia de ser muy radicalizadas, pero que en realidad están asociadas a una exagerada desconexión con su entorno social. sí, Y muchas sí, veces mucho narcisismo también, ¿no? De creerse que son iluminados y que ellos saben cómo hay que vivir, mientras la masa alienada viven como idiotas, sí, sí. sometidos al... Sí, Y creo que... está incluso en la ficción, digamos, en series como The Last of Us, hay no sé cuál, que me parece que fue en el 2023 que pasó esa serie. Claro, mostraban un capítulo donde, bueno, los militares por un pueblo, se llevan a todo el mundo y un libertario conspiranoico, ¿no? Loco de las armas, se esconde solo y bueno, se queda a vivir solo ahí en el pueblo y vive re bien porque incluso sigue funcionando la planta de electricidad, lleva electricidad a su casa, tiene un montón de agua, tiene cultivos, tiene animales, ¿no? Este, y claro, todo ese capítulo es la fantasía esta libertaria este, bueno, el tipo que viva solo, que se banca solo, que tiene toda la autonomía, y que sobrevive en medio de un apocalipsis. Creo que esas ilusiones merecen ser por lo menos cuestionadas. Después van a estar los que adhieran a eso. Pero que es poder enunciar que eso no es la solución, creo que es importante. Sí, Creo que hay que además pensarlo. hay una respuesta arrogante, porque, a ver, hay gente que dice, pero es una ficción. Entonces esta gente subestima cómo las historias ficticias, o incluso los memes, moldean el pensamiento de la gente. ¿No? Si vos no sos alguien que lee libros, que lee artículos, que conversa con gente inteligente, que se informa, que sabe leer entre líneas, todo eso te va a influir. Por más que digas, a mí nadie me dice qué pensar, yo soy un pensador original. Lo que consumiste, lo que consumiste influye, digamos. Sí, Este, y si vos no tenés un pensamiento serio sobre el colapso de las sociedades como proceso histórico, y bueno, tu imagen del colapso de las sociedades va a ser la que diga Hollywood, o la que diga Netflix. claro. Eh, Sí, yo pienso que también esta crítica hay que hacerla incluso hasta a personajes que pueden ser simpáticos, como el Luna Bomber, ¿no? Que Mm, también cayeron, ¿no? En una lógica más, al fin y al cabo, bastante individualista, de sí, sí, aislarse y tirar y hacer atentados, ¿no? Ver que ahí, por ahí no está el camino. exacto. Eh, Sino que hay que apostar por tratar de construir alternativas viables, dar luchas locales, articular, Ujú, construir una gente común, no despreciarla, ¿no? No, sí, no generar un desprecio hacia los demás, cambiar porque la... consensos sociales. Sí, Bueno, yo creo que lo agotamos el tema, me parece. Así que, ¿te sí, sí, parece si vamos cerrando? dale. Eh, bueno, yo las únicas palabras de cierre que quiero decir es bueno, eh, este fue un capítulo dedicado a exponer el preparacionismo como una filosofía del sálvese quien pueda, muy limitada, muy individualista, muy cortoplacista, muy poco seria, eh, y promover eh, lo contrario, digamos que sería una óptica de resiliencia comunitaria, ¿no?
y no solo de la comunidad en la que uno vive, sino las que tiene cerca. Y también que, bueno, el preparacionismo requiere que eh, te, te, te quedás esperando el día del colapso, ¿no? Por un lado te preparás, la parte activa sería prepararse, como sería, bueno, saber primeros auxilios, autodefensa, tener energía propia, comida propia. Pero la parte pasiva en todo lo demás, en la política, en lo comunitario, promueve la pasividad y la desconexión, ¿no? Esperar que todo se vaya a la mierda, para que ahí voy a sobrevivir. Eh, y lo que promovemos nosotros es aprovechar ya las posibilidades de acción que tenemos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Porque hay batallas que podemos dar desde ahora, desde un lugar ciudadano, ¿no? Que van a mejorar las chances de todos. Y bueno, me parece importante esto, ¿no? La desconfianza en la política no tiene que llevar a la despolitización. Porque Sí. la despolitización es, una de las formas de la despolitización es esto, es el sálvese quien pueda. Donde en vez de promover que la población adquiera habilidades más de formación integral, ¿no? De que la población sepa cultivar sus alimentos, no, aprendo yo a cultivar mis alimentos y no me importa el otro. Solamente con que yo sepa cómo sobrevivir, me conformo con eso, ¿no? Sin importar la supervivencia de los demás. Además que tendrás que renunciar a tu trabajo, si tenés tu trabajo para cultivar alimentos a una escala que te permita una soberanía alimentaria del 100%. Tenés que dedicarte 100% de tu tiempo a la huerta o a la producción de alimentos. Y no es realista en una economía que te exige tener dinero para pagar todo. Y para tener dinero tenés que trabajar. Así que, no sé, bueno, qué sé yo, seamos realistas, seamos maduros. Bueno, eso de maduro para mí es una palabra que casi puede llegar a ser polémica, pero realmente pienso que es una propuesta muy tentadora para una mentalidad más adolescente, ¿no? Yo pienso que Sí. me resultaba tentador esto del preparacionismo cuando era más joven, justamente por una idea de autosuficiencia, de poder vivir de un modo distinto, de tener otro estilo de vida, distinto al de, no sé, al de la masa, ¿no? Al de la población alienada. Sí. Y eso puede ser tentador, puede ser una idea atractiva, puede ser, pero está muy vinculado a una ilusión. Y esas ilusiones hay que atacarlas, ¿no? Hay que, por lo menos, poner un poco de pensamiento crítico, de cuestionamiento, para demostrar que ese no es el camino. Sí, Que no es un camino racional. es la ilusión de que la realidad es una película de Hollywood o un videojuego incluso. Eh, y no, estamos conectados a otros, digamos, la sensación que da de independencia, ¿no? Estas narraciones individualistas es falsa. Somos interdependientes, somos ecodependientes, ¿no? Así que, bueno, hay que actuar en consecuencia con ese conocimiento. Bueno, por mi parte me despido. Que estén bien. Bueno, Gracias por escuchar. bueno, yo lo último que digo es que si les gustó, difundan, suscríbanse, recomienden el video, compártanlo por donde prefieran. Y bueno, con eso también logramos llegar a más gente y tener una influencia, ¿no? En los debates. Y cambiar el consenso enfoque. social. Sí. Por eso. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.